Hoy estaríamos iniciando con el módulo número 6, que son patrones chartistas, y vamos a hacer 10 minutitos de psicotrading cuando termine la parte de los patrones chartistas. Hemos hablado de que, y yo se los dije con anterioridad, que en la estructura del mercado, el mercado siempre va dejando patrones, y eso es lo que nos permite a nosotros eh, realizar traders y que nuestras operaciones sean rentables dentro del mercado. Estos patrones, esta huella que deja el mercado se repiten en el tiempo. Siempre, siempre se están repitiendo los mismos patrones. ¿Qué sucede? Que son muchos patrones los que debemos aprender. Eso lo vamos adquiriendo con años de experiencia, mirando muchas horas el gráfico, analizando, y nos comenzamos a dar cuenta de que los patrones se repiten una y otra vez. Y no solamente la estructura del mercado, como sabemos, se basa en noticias fundamentales, lo que está pasando alrededor del mundo, en la macroeconomía y en todo lo que sucede, sino que esos patrones, eh, parte son psicológicos. La psicología del trader ve el patrón, cómo se comporta el mercado, y él de esta manera sabe si va a entrar en una operación en compra o en venta. Entonces, por eso es tan importante eh, conocer todos estos patrones y que nosotros nos asociemos con ellos, y qué está haciendo el mercado eh, en ese momento. El otro día hablábamos en la clase número 5, en el módulo número 5, hablábamos sobre estructura del mercado. Uno de los patrones que más se repite, y que en eso se basa la estrategia de Benecer para hacer operaciones en el mercado, son los soporte y resistencia. Los soporte y resistencia, tanto externa como interna, son patrones que el mercado repite. En todo momento lo repite. Tenemos patrones. Yo les voy a compartir ahora la pantalla de TradingView. Ustedes me van a decir si compartir. Díganme si la ven, la pantalla. Se ¿La están ve. viendo? Perfecto. Bueno, como decíamos, los patrones se repiten una y otra vez. Esta semana que pasó, prácticamente a lo largo de toda la semana, estuvimos bajo un patrón que lo estuvimos viendo todo, absolutamente todo el que entraba en el mercado lo estuvimos viendo y esperando a ver qué iba a hacer el mercado. Y es el patrón de acumulación. El mercado se mantuvo prácticamente hasta el día de ayer en la mañana, se mantuvo en una acumulación grande de casi 450, 500 pip, era esa acumulación. Pero fíjense que se mantenía, siempre, siempre se mantuvo el mercado en una zona que nosotros la teníamos marcada y que podíamos entrar tanto en ventas aquí arriba en la resistencia que tenía, como en compra. Pero nosotros sabíamos que en algún momento, el mercado, alguna de las partes, ya sea en la resistencia o en el soporte, la tenía que romper. ¿Y cómo rompió el mercado en el día de ayer? ¿Alguno que estuvo tradeando me puede decir cómo rompió? ¿A qué dirección? Vamos, anímense, hablen. Así lo hacemos partícipe a todos. Bueno.
El mercado rompió a la baja. El mercado, yo acá dibujé este patrón a la alza, pero el mercado en realidad lo que hizo de forma permanente, lo podemos dibujar acá si quieren, lo vamos a hacer un poquito más grande. También activamos todo el protocolo por respeto de soluciones operativas. El mercado permanente estuvo acumulando, llegaba acá, chocaba en la resistencia y nosotros decíamos, ¿qué ir a hacer el mercado? M- Muchos creíamos que iba a levantar, iba a romper a la alza porque eh, había noticias a nivel mundial sobre la guerra y todo, donde afecta al precio del oro y todos los países que están en guerra se refugian en el oro porque es un metal estable que siempre, siempre fue al alza. Pero no, no fue así. El mercado rompió la baja, rompió este, este soporte, hizo un pequeño pullback y continuó bajando de una forma abismal, cayó más de 1.200 pip el mercado entre el día de ayer y el día de hoy. Es muchísimo. Pero bueno, este patrón se repite de acumulación, se repite una y otra vez dentro del mercado. Este es un patrón muy conocido y que todos se tienen que asociar cuando el mercado se lateraliza, como hablábamos, en la estructura del mercado se lateraliza y en algún momento tiene que romper alguno de los dos extremos. ¿Cómo se forma este patrón? El patrón acumula, el patrón acumula arriba, abajo, hace una manipulación a uno de los extremos y después hace su distribución del precio. Acumulación, manipulación y distribución. Y absolutamente siempre, 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 trader, cuando estamos en una operativa, hay manipulación del mercado, hay manipulación de los precios. Por eso, y se los vuelvo a recalcar y se lo he dicho en casi todas las clases, debemos tener cuidado dónde entramos en el mercado, porque si ya entramos en un movimiento que se está dando, muy probable que el mercado haga un retroceso, manipule para poder seguir, seguir su trayecto, seguir su dirección. Esto es muy típico. ¿Y por qué lo hace el patrón? ¿Por qué lo hace el mercado? No lo hace porque eh, tiene ganas de hacerlo, sino que tiene toda una explicación esto. Las manipulaciones son porque el mercado se mueve por liquidez, trader. Entonces, es muy importante que el mercado haga esa manipulación. ¿Para qué? Para que todos los que entraron en este caso en venta, pónganle en acá, rompió este, este soporte. Entraron en venta porque dijeron, el mercado se nos va, se nos va, se nos va. Y el mercado retrocedió, hizo una manipulación al alza, sacó todos los stop loss que estaban ubicados aquí, sacó todo, se llevó toda la liquidez que había, todos los traders, todas las instituciones que compraban ese movimiento, lo sacó para que el mercado siga su dirección a la baja. Entonces, este patrón es necesario que todos los conozcamos cómo se mueve dentro del mercado y qué es lo que tenemos que esperar nosotros. No solamente este, sino de todo. Todos los patrones tienen eh, su estrategia para operarlo. No es que vamos a entrar porque haya un movimiento así nada más, sino que tenemos que esperar que haya una manipulación para poder entrar o un pullback para poder entrar en venta o en compra, dependiendo cuál sea la dirección. Bien, entonces este patrón de acumulación es acumulación, manipulación y distribución. Seguimos con otro patrón que se repite mucho dentro del mercado. Enseguida los vamos a ver, vamos a buscar estos patrones para que ustedes vean cómo se marcan, cómo se identifican. Otra cosa que debemos saber que se pueden buscar en distintas temporalidades. Ya habíamos dicho que mientras más alta sea la temporalidad, mayor
va a ser el movimiento. No es lo mismo buscar un movimiento en una temporalidad de 5 minutos que capaz que nos va a dar 200 pips, 150 pips, a buscar un movimiento en un mercado de una hora, buscando exactamente los mismos patrones. El movimiento es mucho mayor, pero ¿qué pasa cuando nosotros buscamos entrar en el mercado en una temporalidad tan alta? Nuestro stop loss debe ser mucho mayor. Entonces, para un trader que es scalping como nosotros, que es intradía, eh, eh, no nos favorece eso, porque en vez de usar un SL de 50, 100 pips dentro del mercado, que lo usamos en una temporalidad de 15, de 5 minutos, tenemos que usar quizás eh, un SL de 300 pi para estar dentro del mercado. Y si a nosotros nos saca el mercado con 300 pi en una liquidez, perdemos mucho capital. ¿Por qué? Porque estamos entrando al mercado apalancado, porque el broker nos presta dinero para poder operar, y ahí es cuando nosotros perdemos gran parte de nuestro capital. Entonces, buscamos los patrones en temporalidades altas, buscamos la estructura del mercado en temporalidad alta y vamos afinando la zona, bajando las temporalidades para poder entrar en una operación y poder ser lo más sniper, lo más preciso posible para poder operar dentro del mercado. Bien, ¿alguna consulta? Lo escucho, si no seguimos Sí, adelante. todo sigue lo mismo. No, se cambió. No se puede cambiar. No puedo cambiarlo. Bien, Tiene otro su de los regla. patrones que se repite mucho es este. Ah, Son las banderas alcistas o banderas bajistas, son estos dos. Son Camilo tiene esa. exactamente el mismo dibujo dentro del gráfico, nada más que se representa de diferentes formas, porque uno es un patrón bajista y el otro es un patrón alcista. Eso soy Fíjense yo. este patrón. El mercado, esta línea es mucho más larga porque el mercado va en una tendencia alcista. Disculpen, se pueden silenciar. ¿No, no te has anotado en ninguno de los dos? A ver, bueno, ya. Ahí los silencio yo. Bien, me disculpan. Ahí están silenciados. Bien, la diferencia entre estos dos patrones, como les decía, es que estamos en una tendencia alcista. Entonces el mercado, si nosotros lo vemos dentro del TradingView, dentro de la gráfica, el mercado está en una tendencia alcista. Entonces nos da la sensación que el mercado quiere bajar porque hace un patrón bajo, cada vez más bajo, y decimos, no, el mercado se nos baja, pero en realidad es un patrón que está haciendo el mercado, un retroceso del mercado para continuar a la alza. Lo mismo sucede con la bandera bajista. La bandera bajista es un mercado que tenemos con una tendencia bajista, como la que tenemos actualmente ahora en el mercado. El mercado hace un retroceso para esa tendencia que viene trayendo. Nosotros da la sensación que el mercado se va a dar vuelta, invertir la tendencia porque comienza a ser altos más altos y bajos cada vez más altos, pero en realidad nos está engañando. En realidad está acumulando y haciendo un retroceso para continuar su trayectoria. Estos patrones, tanto el de distribución, el de las banderas, se repiten mucho dentro del mercado. Quizá en la semana el de distribución, en temporada de 15 de 5 minutos, lo tenemos, se repite 3 4 veces. Pero si nosotros comenzamos a sumar los patrones, 3 4 veces el patrón de acumulación, 3 4 veces el de bandera alcista, 3 4 veces el de bandera bajista, nosotros tenemos, quizá en la semana tenemos hasta
10 operaciones que nos permiten entrar dentro del mercado repitiendo los mismos patrones y dándonos traders quizás de 300, 400 pip de ganancias y nosotros sabemos identificarlo y sabemos qué está sucediendo dentro del mercado. Bien, otros patrones que tenemos dentro del mercado. Los banderines son sumamente comunes dentro del mercado. Sucede exactamente lo mismo que con el banderín alcista, con la bandera alcista, pero son banderín. La zona, fíjense que la bandera, pónganle la bandera bajista acá, respeta un patrón de un canal alcista recto. No se achica en la zona, pero en cambio el banderín alcista sí se comienza a achicar las velas y comienza a tener indecisión dentro del mercado. Fíjense cómo comienza a achicarse absolutamente todo. ¿Para qué? Para tomar eh, la dirección que llevaba el mercado. Nosotros vemos que vamos en una tendencia alcista, en este caso el banderín alcista. El mercado se comienza a lateralizar, comienzan a ver eh, velas mucho más chicas, velas con liquidez, que nosotros decimos, ¿qué va a pasar dentro del mercado? Eh, ¿Va a cambiar su dirección? ¿Por qué hay velas de liquidez, hay velas con distintos patrones? Vemos dentro de estos banderines velas martillos, velas de pin bar en bajas temporalidades y nosotros no sabemos qué va a ser. Bueno, pero si nosotros aprendemos a identificar estos patrones, son muy efectivos los patrones estos de banderín alcista. ¿Por qué? Porque se repiten también una y otra vez dentro del mercado y siempre el 98% de las veces se cumple. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando nosotros entramos dentro del mercado con estos tipos de banderín? Como dijimos en la acumulación hace rato, la manipulación. Muchas veces para poder seguir su camino al alza, en este caso el banderín alcista, hace una manipulación porque sabe el mercado, sabe las instituciones que hay traders que están comprando en la base de este banderín y su stop loss está aquí abajito. Entonces muchas veces manipulan para buscar liquidez, para llevarse todos los stop loss que están ubicados acá abajo, llevarse esa liquidez para continuar su camino, para continuar su tendencia. Lo mismo sucede con el banderín bajista. Exactamente lo mismo, nada más que lo vemos en una tendencia alcista y este en una tendencia bajista. Dentro de la estructura del mercado, siempre se repiten, se vuelven a repetir los mismos patrones. Quizás los banderines son mucho más conocidos que las banderas alcista y bajista. Son mucho más conocidos, lo que hay que saber buscarlos, porque muchas veces nosotros en temporalidad de baja no lo vemos porque las velas son demasiado chiquitas para poder identificar que está formando este tipo de patrón, pero sí lo podemos ver en temporalidad de una hora o de 30 minutos. Y más efectivo aún si lo está haciendo en 3 horas, 2 horas. ¿Por qué? Porque el movimiento va a ser mucho mayor dentro del mercado y nos podemos llevar quizás una operación de 600, 800 pip y es sumamente efectivo estos tipos de banderín. Bien, vamos a continuar. Acá vamos a dibujar más patrones. Tengo, tengo varios para dibujar. Trader, tienen que saber que los canales que hemos hablado, nosotros el día miércoles estuvimos hablando de los canales bajista y alcista. eh, Pónganle, este es un canal alcista, donde el mercado, si vemos la tendencia alcista, siempre hace alto más alto y bajo más alto. Esto también es un patrón. Tanto al alza como a la baja es un patrón.
¿Cómo lo identificamos? Cuando los bajos no superan al bajo anterior. No son más bajos que el bajo anterior. Siempre va a la alza. Entonces, si nosotros marcamos dentro de la tendencia que lleva el mercado, marcamos la parte superior, la resistencia de este patrón eh, y el soporte de este patrón, nosotros podemos identificar la tendencia y podemos entrar en una compra cuando toca la línea de este soporte. O podemos entrar en venta, si es grande el canal, podemos entrar en venta cuando toca la línea de esta resistencia. Son patrones que se repiten, trader. Son patrones que lo vemos una y otra vez dentro del mercado. Entonces si nosotros los aprendemos, son sumamente efectivos. Lo mismo sucede con una tendencia bajista. Exactamente lo mismo. A ver, acá hay mensaje, vamos a leer. Disculpen, ¿se escucha abajo? No, No, pero no, por todo bien. rato se corta el No, audio. profe. Ah, quizás porque el micrófono lo tengo muy abajo. Bien, esta es una tendencia alcista. ¿Cuál otro patrón se repite mucho dentro del mercado? Lo vamos a dibujar así. Los patrones de doble techo. Cuando nosotros, y esto acá es una resistencia, puede ser doble techo bajista o doble techo alcista. Fíjense, lo vamos a dibujar así. Nosotros tenemos una resistencia acá arriba que la respeta, el mercado baja al primer soporte que tiene, vuelve a subir y forma un doble techo. Esto es sumamente efectivo. ¿Por qué? Porque siempre respeta la primera resistencia que tiene. Siempre respeta la primera resistencia que tiene porque son órdenes que todavía no se activan. Entonces, si el mercado ya reaccionó acá, reaccionó a la baja, es muy probable, muy probable que vuelva a reaccionar una segunda vez. ¿Por qué? Porque necesita activar las órdenes que quedaron pendientes acá para continuar a la baja. Entonces, cuando rompe esta resistencia, el mercado hace un pullback y continúa bajando. Si ustedes prestan atención, nosotros muchas veces, y ustedes seguramente muchos han estado ya en otras academias o operando con otros chicos. Ustedes siempre van a escuchar, miren, está haciendo un doble techo. Bueno, ¿por qué? Porque hay acumulación de órdenes acá que las tienen que sí o sí ir a buscar. La tienes que activar para poder seguir bajando. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. ¿Por qué sucede esto? Porque el mercado se, se mueve por liquidez, se mueve por las órdenes y por los stop loss de los traders que están adentro del mercado. Y se los vuelvo a decir, nosotros comenzamos a ser rentable cuando comenzamos a pensar como una institución, como un trader profesional. ¿Cuándo comenzamos a pensar así? Cuando nosotros nos damos cuenta que el mercado se mueve por liquidez, sabemos que el mercado va a manipular en algún momento para buscar las órdenes. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y tener cuidado. Que el mercado no nos lleve en una manipulación y no ser liquidez de ellos, sino esperar las manipulaciones para poder entrar o esperar en una confirmación, como en este caso que es un pullback. Entonces nosotros tenemos que esperar esa confirmación para poder entrar en una venta o esperar que reaccione al doble techo para poder entrar en una venta. Tener confirmaciones dentro del mercado. Lo mismo sucede con el doble piso o doble suelo, como lo quieran llamar. Este es doble techo
Si quieren lo anotamos acá para que ustedes lo puedan dibujar también. Doble techo. Y ¿dónde lo tengo acá? Doble piso. ¿Cuándo hace el doble piso? Cuando tenemos un soporte también resistente. Si nosotros lo miramos al mercado en temporalidades altas, que ya lo hemos hecho en clase anterior, nosotros vemos cuando hay liquidez dentro del mercado, vemos que hay zonas fuertes de soporte y nos damos cuenta que va a formar un doble piso porque hay una mecha pin bar que dejó con anterioridad, que el mercado va a ir a buscarla y va a formar un doble piso. En algún momento lo forma para volver a subir. Entonces, ¿este se repite mucho? No se repite tanto. ¿Por qué? Porque funciona en temporalidades altas mayormente. Nosotros podemos buscar dentro del gráfico en una hora, eh, podemos buscar un doble piso. ¿Cuál es la ventaja de estos patrones? Que nosotros tenemos un movimiento mucho mayor. ¿Por qué? Porque nos vamos con un movimiento capaz que de 1500, 2000 pip. ¿Por qué? Porque el mercado reaccionar en un doble piso, en un doble techo, el recorrido que tiene que hacer es mucho más grande para poder llegar al próximo soporte fuerte. Dentro de ese recorrido vamos a tener que el mercado va a subir, va a bajar, va a volver a inicio, va a volver a subir, pero sí o sí tiene que llegar al soporte del patrón de doble piso o de doble techo en este caso. Bien, otro patrón conocido que ustedes lo van a escuchar mucho, que también funciona tanto para una estructura alcista como una estructura bajista y tenemos que aprender a identificarlos. Perdón, esta no iba. Es hombro, cabeza, hombro. Tenemos, ¿por qué se llama así? Porque tenemos una resistencia abajo, una resistencia más arriba, baja al mismo soporte, exactamente al mismo soporte, vuelve a respetar la resistencia que hizo la primera vez para continuar bajando. Siempre este patrón lo hace cuando tenemos una tendencia alcista. El mercado va al alza, el mercado va al alza, hace el patrón de hombro, cabeza a hombro para cambiar su dirección e irse a la baja. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros debemos aprender también este patrón. Muchas veces no surge así de prolijito que hace solamente un hombro, cabeza a hombro, sino que capaz que está acumulando en este hombro, cabeza a hombro, quizás se lleva todo un día acumulando para formar todo este patrón y ahí recién hacer la distribución. Este patrón, este patrón también se repite mucho, mucho dentro del mercado y es sumamente efectivo si nosotros logramos identificarlo. Lo mismo sucede para un mercado alcista, para dar la vuelta, y lo mismo sucede con un mercado bajista. Vamos también a dibujarlo si quieren. Tenemos hombro, cabeza a hombro, pero invertido. Tenemos un mercado que va a la baja, forma un hombro, forma una cabeza en una resistencia más baja, vuelve a formar un hombro
para después hacer su continuidad, para hacer su cambio de tendencia. Nosotros una vez que identificamos estos patrones, tanto hombro, cabeza, hombro, al alza como invertido, nosotros tenemos que esperar confirmación para poder saber si dentro de esta resistencia el mercado va a romper y va a continuar. ¿Cómo obtenemos esa confirmación, trader? ¿Cómo la obtenemos? Esperando que rompa la resistencia esta, que ya la respetó dos veces, la esperamos, que haga un pullback para continuar subiendo. Nuestra estrategia en Ebenecer, siempre esperamos pullback. Ustedes ven cuando Claudia opera, cuando Claudia está operando, siempre espera un pullback. Si hay una ruptura del mercado y es con demasiada fuerza y no muestra que hay un pullback dentro del mercado, eh, ahí recién espera confirmación para entrar y unirse al movimiento. Bien, a ver qué otro patrón le podemos enseñar ahora. Yo los tengo acá anotados. Parte de mi formación como trader fue reunir toda esta información y yo las tengo todas impresas y tengo una carpetita hecha. eh, Quizá a ustedes les sirva en algún momento. Yo tengo una carpetita con folio hecha donde tengo todos los patrones dibujados que el mercado hace. Son muchos, pero estos generalmente son los patrones que más se repiten dentro del mercado y son los que más se utiliza. ¿Qué otra cosa se utiliza dentro del mercado aparte de estos patrones que ya tuvimos esa clase? eh, Son la lectura de vela. Siempre que nosotros entramos dentro del mercado, siempre que vamos a operar, por más que tengamos estos patrones, nosotros leemos las velas a ver qué van a hacer, si está rechazando a la zona, si son velas con volumen, si está dejando velas pin-bar, si está dejando una vela martillo. Si nos deja una vela martillo, significa que sí, que va a cambiar de tendencia. Si está dejando una vela pimba, significa que está dejando liquidez dentro del mercado para hacer un movimiento contrario al que venía haciendo. Si hay una manipulación, una vela con manipulación, significa que el mercado va a cambiar su dirección. Entonces, por más que nosotros tengamos estos patrones dibujados, por más que nosotros veamos que se está formando estos patrones, nosotros debemos esperar a que nos dé una confirmación, ya sea de vela, eh, ya sea un pullback. Entonces, siempre debemos prestar atención. ¿Y cuándo es que perdemos plata? ¿Cuándo es que perdemos dinero dentro del mercado? Cuando nosotros no somos pacientes, no sabemos esperar esa vela de confirmación, ese pullback, esa confirmación para poder entrar al mercado. ¿Por qué? Porque el mercado, si no nos da una confirmación, seguramente va a volver a la zona de inicio. Si no nos da esta confirmación de pullback, seguramente el mercado, cuando llegó acá, va a volver a bajar. Entonces, siempre necesitamos una confirmación para poder entrar dentro del mercado trader. Eh, Hombro, cabeza, hombro, invertido. Bien, preguntas sobre este tema, pueden preguntar tranquilos. Profe, Sí, hay algo que noté mientras veía los gráficos los otros días y siempre pasa esa cosa. Usted dice que rompe y bueno, de ahí hay una certeza de que se va a jalar hacia arriba. El primer paso sería la vela que va a romper. Te tiene que confirmar si va a ir o no va a ir, por más que haya roto, ¿no? Por más, ya rompió, pero hay que ver el tipo de vela, profe. Si la vela es bastante robusta o bastante pequeña. Si es pequeña, en la segunda vela
sería la confirmación, no en la primera vela, o cómo es el tema. A ver, esa parte. Cuando va a romper al alza y va a romper una resistencia, tenemos resistencia sumamente fuerte dentro del mercado. Miren, vamos a dibujarlo acá. Tenemos resistencias que son sumamente fuertes. El mercado viene subiendo, toca esta resistencia y comienza a bajar. El mercado vuelve a tocar este soporte, quiere volver a subir, toca esta resistencia y va a volver a bajar. Pero si la tendencia alcista en algún momento la tiene que romper esa resistencia, sí o sí la tiene que romper. Entonces, ¿cuál es el comportamiento del mercado para romper esa resistencia? Hace una vela con volumen. Hace una vela con volumen. O sea, ¿qué significa eso? Que la vela que hizo el mercado en ese momento no deja mecha. Vamos a ver el gráfico, mira. Vamos a ver un movimiento acá, alguna. Fíjense, acá el patrón que teníamos ayer, que lo habíamos visto varias veces, que estaba acá en una zona de acumulación, lo hablamos toda la semana en las clases. ¿Qué hizo el mercado? Fíjense cuál fue el comportamiento acá. Y lo vamos a agrandar más todavía. ¿Cuál fue? La resistencia que estaba teniendo el mercado en esta hora es esta. Exactamente esta era la resistencia que estaba teniendo en esa hora, que no podía romper. Pero ¿qué hizo? Cuando el mercado rompió, fíjense, hizo una vela sumamente larga y con volumen. No dejó una liquidez grande. Solamente rompió, retrocedió otra vez a la resistencia para continuar bajando. Ahora, si nosotros lo vemos en una temporalidad un poquito mayor, vemos cómo rompió esta resistencia, recién estábamos posicionados acá, rompió la resistencia que venía trayendo hace día también con una vela con volumen larga. Hizo un retroceso, fíjense que el mercado quiso volver a subir, pero no pudo y ahí recién continuó a la baja. Hizo un pullback. La vela, cuando rompe una tendencia, es sumamente importante saber si es una vela que va a retroceder o no. ¿Por qué? Porque hubiese sido una vela con poco volumen, pónganle que esta vela hubiese roto hasta acá y hubiese vuelto y hubiese quedado verde, hubiese cambiado de rojo a verde, ese era una vela de liquidez, de liquidación. ¿Por qué? Porque todos los traders que estaban comprando en esta hora, en esta acumulación, nadie se imaginó que iba a romper el mercado a esa hora. O sea, en horario argentino eran las 7:15, 7:20 de la mañana. A ver, ¿qué hora era? Miren, 7:30 de la mañana. Nadie imaginó de los traders que iba a poder romper esa hora. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera iniciaba el premercado de Nueva York. Ni siquiera estaba abierta la bolsa de Nueva York. Londres ya había pasado su furor, su apertura. Ya el mercado tendría que haber estado ya calmado, ya no tendrían que haber habido instituciones, nadie invirtiendo. Entonces, ¿qué pasa? Todos saben eso, todos los traders saben eso. Entonces, ¿qué hacen? La mayoría dejan órdenes activas para que cuando el mercado toca la orden que dejan programada acá, con un stop loss debajo de esta zona, ¿qué hacen? Dejan esa orden programada para irse con un movimiento alcista.
Entonces, ¿qué hace el mercado generalmente? Manipula, como hizo acá, para subir, rompe la, la resistencia, hace un pequeño pullback para seguir su dirección. Pero ¿por qué hace esta mecha de liquidez? Lo volvemos a repetir. Porque el mercado viene a buscar los stop loss, las órdenes que están programadas acá. Todos los traders dejan sus órdenes debajo de la resistencia. Si yo hubiese dejado una orden programada, yo hubiese dejado una orden programada con mi buy limit aquí en el 4975. ¿Por qué? Porque es la base de ese soporte y mi stop loss 100 pips más abajo en el 65. 100 pip de recorrido. Pero fíjense esta vela de manipulación hasta dónde llegó. Hizo manipulación, volvió, hizo una vela con volumen rompiendo la resistencia, el pullback y continuó su dirección. Si lo vemos en una temporalidad más baja, se va a poder apreciar mejor incluso. Uy, me perdí. Acá abajo está. Déjenme un segundo que no lo encuentro donde estábamos posicionados. Acá estamos posicionados. Oh, acá. Fíjense, rompen la resistencia. No, tampoco de acá. Acá es. Fíjense, esta resistencia que teníamos soporte que teníamos marcado, yo hubiese dejado mi stop loss acá abajo. Si hubiese dejado una orden programada, hice una manipulación para llevarse toda la liquidez que había acá, hice un pullback a, a la, a la resistencia que teníamos, al soporte que teníamos, perdón. El soporte que teníamos lo usó como resistencia, como techo para continuar a la baja. Y fíjense todo el movimiento que hubo. Y hace ya, desde ayer a la mañana que está a la baja. Nosotros creíamos que acá iba a reaccionar al alza y continuó bajando el mercado. Entonces, por eso es importante saber y aprender la lectura de vela, saber cómo se está comportando el mercado. Saber qué va a hacer el mercado dependiendo de las velas, qué patrón está haciendo, si está haciendo una vela pimba, si está haciendo una vela martillo en alta temporalidad. Bien, ¿alguna otra pregunta, traders? Pregunten sin miedo. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Una consulta. Veo que las temporalidades nos demuestran mucho, a veces como que en 30M no se acerca, pero cuando vamos a 15M ya se ha acercado, incluso ya a veces está incluso tocando la zona. Quería saber más o menos esta parte de los patrones, en qué temporalidades donde más frecuentemente aparece. Los patrones aparecen en cualquier temporalidad. Pueden aparecer en una hora, en 3 horas, en 2 horas, en 15 minutos, en 5 minutos incluso. Nada más que lo que va a, a diferenciar un patrón de otro, dependiendo de la temporalidad, el recorrido que va a hacer
eh, el mercado con ese patrón. Si nosotros tenemos un mandarín bajista, eh, en 5 minutos capaz que el recorrido para volver a hacer otro patrón o para volver a entrar en acumulación, vamos a tener un recorrido de 150, 180 pip. Pero sin embargo, el mismo patrón del banderín lo tenemos en 1 hora. Para volver a hacer una acumulación, quizá vamos a tener un recorrido de 600, 800 pip. Y acá me preguntan, profe, tal vez me podría aclarar entonces qué es más importante o cuál debemos de ponerle atención a la vela o al patrón del mercado donde aparece. Es que el trading y todo el análisis del mercado es un conjunto eh, de análisis que debemos congeniar, debemos juntar. Tanto los patrones como las lecturas de velas son importantes. No, no sirve de nada que yo marque un soporte, una resistencia, que es un patrón también, una estructura dentro del mercado. No sirve de nada si yo no sé leer las velas. ¿Por qué? Porque muchas veces viene el mercado con una fuerza, una apertura de una sesión, una fuerza bajista con velas de volumen, velas que no están dejando mechas, y el mercado va a romper absolutamente todo lo que tiene al paso. Entonces, nosotros vamos a querer entrar en compra en ese soporte, pónganle. Vamos a querer entrar en compra, pero vemos que tiene vela de volumen, no sabemos leer las velas, el mercado automáticamente nos saca. Entonces, por más que tengamos el patrón, debemos conocer cómo se están comportando las velas. Si hay vela de rechazo en la zona, si nosotros vemos un patrón que es bajista, pónganle, vamos a ver este patrón. Nosotros vemos una acumulación que viene a la baja, una acumulación alcista, perdón. El mercado va subiendo, va subiendo, va subiendo y comienza a acumular en el lugar. A ver, nosotros cómo vamos a ver si en la acumulación va a romper acá, en la acumulación va a romper acá, o en la acumulación va a romper acá. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a identificar? Por más que tengamos el patrón a la vista que hay una acumulación, ¿cómo vamos a identificar dónde va a romper? Bueno, lo vamos a identificar leyendo el comportamiento de las velas. Si nosotros estamos ubicados, pónganle acá, en el soporte, y decimos qué va a hacer el mercado, ¿irá a bajar o no irá a bajar? Y acá tenemos velas que empiezan a rechazar el mercado, comienzan a rechazar, dejan mecha, no la pueden romper. Por ahí, cuando nos vamos a decidir entrar en compra, vemos una mecha larga así, mecha de capaz que en una vela de 5 minutos duró 30 segundos y dejó una mecha larga hasta acá, de 100 pip. Y la mecha volvió a cerrar al alza. Entonces, ese patrón nosotros sabemos que va a ir al alza. ¿Por qué? Porque tenemos una manipulación en el mercado. Hubo una mecha larga que no cerró a la baja con volumen, sino que volvió a su punto de entrada y comenzó a ver una vela verde. Entonces, si nosotros no nos animamos a entrar en esa manipulación y decimos, bueno, el mercado puede volver a bajar, esperamos, esperamos. ¿Por qué? Porque es sencillo, mire. Si el mercado rompe la baja, que decida bajar, el mercado va a hacer un pullback. Va a cerrar una vela con volumen a la baja, volver al mercado, usar ese soporte como resistencia, como techo, para continuar bajando. ¿Bien? Y si el mercado decide romper al alza, nosotros no quisimos entrar en la manipulación acá, decidimos esperar que rompa eh, el soporte que tiene arriba
perdón, la resistencia, va a ser exactamente lo mismo, el comportamiento va a ser exactamente lo mismo. Va a romper con una vela con volumen, va a volver a la resistencia que ahora va a ser un soporte para continuar subiendo. Entonces, por eso es importante combinar los patrones, la estructura del mercado con el comportamiento de las velas. Bien, ¿alguna otra consulta? Aprovechen a sacarse las dudas ahora. ¿Estamos bien? Bien, traders. Entonces, los de patrones chartistas ya estaría por ahora. Esos son los patrones más conocidos dentro del mercado que nosotros vemos más seguido. Eh, Profe, buenas noches, perdón. Buenas noches. Buenas noches, disculpe, entré un poquito tarde a la clase. No sé si en los gráficos nos podrían enseñar algunos patrones de lo que nos acaba de explicar, por ejemplo, Sí, los banderines, pero en el gráfico real, por favor, si fuera tan amable, una sí, vez más. sí, buscamos, buscamos. Por favor, gracias. Sí, a ver, déjame un segundo. Miren, nosotros acá ya habíamos marcado con anterioridad este patrón. Este patrón es un patrón de acumulación, fíjense. El mercado iba al alza, comenzó a acumular, hizo una manipulación y comenzó a subir. Este es un patrón de acumulación, nosotros lo podemos ver en una hora. ¿Por qué es importante en una hora y por qué es más efectivo? Les vuelvo a repetir, porque el recorrido que va a tener el mercado va a ser mucho mayor. ¿Sí? Bien, acá podemos ver otro patrón más. Fíjense, el patrón subió, bajó, volvió a subir. ¿Alguien me puede decir qué patrón es este? Banderín bajista. Cabeza, No, hombro. Cabeza, hombro. hombro, cabeza, hombro. Exactamente. Fíjense eh, cómo lo respetó. Hizo primero, respetó un soporte más alto, fíjense, perdón, una resistencia más alta, volvió a respetar el mismo soporte para continuar a la baja. Un cambio de tendencia. Quizá ustedes dicen, no, pero fue poco recorrido. No, no fue poco recorrido. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en alta temporalidad. Fíjense, estamos acá desde el 5000 y llegó al 5850, 1500 pip de recorrido. Es muchísimo para un trader. Es muchísimo. Eh, Vamos a buscar otro patrón más. A ver. A ver si encontramos algún banderín. Fíjense esta bandera alcista que tenemos acá también. Miren, en alta temporalidad. Fíjense cómo la respetó también. Los patrones siempre se repiten una y otra vez dentro del mercado.
Esto es una bandera alcista, el mercado comenzó a acumular para después seguir subiendo. Y otra vez decimos, pero fue poco recorrido. No, no fue poco porque estamos en alta temporalidad. eh, Estamos en 4.950, póngale, y llegó al 5.000, casi al 5.100. Son eh, 800 pic casi. Bien, vamos a buscar otro más. Buscamos otro más en alta temporalidad. Profe, Vamos una a complicar. consulta, perdón. Sí, consulte. Estos banderines hay que, o estos patrones hay que identificarlos en temporalidades altas. No, no Cuando necesariamente. Vos podés mirarlo en cualquier temporalidad. Hay veces que lo está haciendo en una temporalidad de 15 minutos, pero en una hora no se visualizan. O en 30 minutos no los visualizás. Entonces, eh, vos cuando entrás a analizar el gráfico, vos tenés que empezar eh, a observarlo en todas las temporalidades del gráfico, en 4 horas, cómo está la apertura de la vela, si la vela en 4 horas, vos imagínate que el gráfico como se está moviendo en 5 minutos o en 15 minutos se está moviendo exactamente igual en altas temporalidades, nada más que los trayectos pueden ser mayores o menores. Si vos ves que es una tendencia bajista en 4 horas y ves que hay una vela de apertura y que va a bajar esa vela en 4 horas, eh, es muy probable que te lleves un buen movimiento. Los patrones vos los podés buscar en cualquier temporalidad. Miren, acá tenemos un doble techo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes combinan esta zona con zona de soporte y resistencia. Fíjense que lo respeta. Eh, Nosotros acá tenemos una resistencia. Nosotros si hubiésemos entrado en el mercado, yo no recuerdo si entré acá o no, pero nosotros como ya rompió acá, fíjense, rompió eh, este soporte que estaba teniendo, lo rompió, hizo un pullback y continuó bajando. Nosotros ya sabemos que este soporte ahora lo va a usar como resistencia. Lo usó una vez y lo usó 2 veces. Hizo un doble techo acá para continuar bajando. Bien, este patrón es de doble techo. Lo que no encuentro y que siempre veo son banderines alcistas y bajistas. A mí me encanta el banderín. Porque saben que yo cuando opero con banderín siempre se da, siempre se da. Eh, no encuentro ningún banderín. No encuentro ningún banderín, pero si encuentro enseguida se los mando. Bien, traer alguna otra consulta. Ustedes dibujen su patrón igual. La clase esta va a estar grabada, está siendo grabada, va a estar en Telegram. Vuelvan a entrar a la clase, dibujen sus patrones en una hoja, dibújenlo y búsquenlo en el mercado, van a ver cómo los respeta. Los respeta absolutamente todos. Enfrentamientos directos entre equipos. ¿Alguna otra consulta?
Profe, Sí, profe, por sí. favor, ¿será que le puede decir, la clase del jueves no la han subido todavía? Pasa que lleva, ¿sabe lo que pasa con las clases? Que lleva su buen rato convertirlas para poder subirla al Telegram. Por eso cuesta y necesitamos Víctor, que el que está subiendo las clases y hace todo el trabajo, mucho trabajo tiene Víctor detrás de todo esto. Necesita tiempo para subirla y él las convierte y después las tiene que subir. Las tiene que bajar de la nube para poder subirla al Telegram. Pero no se preocupen que eh, nosotros le decimos y él la va a subir lo más antes posible. Bien, ¿alguna otra consulta, traders? Profe, una consulta, tal vez fuera de contexto. Sí, nos podría, o en otra clase, no sé, tal vez me estoy adelantando, acerca de las funciones de las gemas, si nos podría explicar, por favor. Sí, la próxima clase, a ver, el cronograma, lo tengo acá anotadito al lado mío. Dijimos que esta es la clase número 6. Soporte, no, perdón, patrones chartista y psicotrade. La próxima clase, la clase número 7, la del día de Lucas, sobre las gemas. Vamos a hablar un poco sobre Fibonacci, los RSI. eh, ¿Qué día, perdón, es que se cortó? que la próxima clase, la clase del módulo número 7, vamos a hablar sobre... ¿me escuchan? Perdón. Sí, sí. Ah, sí, se Y había ahora sí. cortado. Vamos a hablar sobre Fibonacci, sobre EMA, sobre volumen, el volumen de vela, sobre RSI. Vamos a hacer un análisis del mercado. Recuerden, por favor, que no vaya a ser cosa que se nos amontonen todo el último día de los que no han podido crear su cuenta con el link de mm, el link. Profe, no se le escucha, Julio. Sí, perdón, se cortó. Se cortó. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. sí. Gracias y mil disculpas. Que le estaba diciendo que la próxima clase es el lunes, el día lunes. Que los que no hayan hecho su cuenta en Vantage bajo el link de Benecer, háganla, no se nos amontonen a último tiempo, porque dentro de un par de clases, la del día miércoles justamente, vamos a aprender a usar el MetaTrader. No necesito de que ustedes carguen dinero. No necesito que ustedes carguen dinero. Yo necesito que se crean, eh, se registren en Vantage y puedan abrir la cuenta de MetaTrader. ¿Con qué? Con una cuenta demo, dinero virtual. Entonces nosotros en la clase del día miércoles eh, vamos a abrir el MetaTrader, vamos a abrir el TradingView y vamos a operar todos juntos, vamos a aprender a abrir operaciones, cómo poner un win limit, cómo cerrar una orden, cómo abrirla, cómo correr nuestro CL. Pero yo necesito de que ustedes puedan crearse la cuenta para poder bajarse el MetaTrader. No podemos bajar el MetaTrader si no creamos la cuenta porque están enlazadas los dos. Vuelvo a repetir, no quiero que carguen dinero, no necesito que carguen dinero. Una de las opciones de Vantage, cuando ustedes se crean la cuenta, es operar con cuenta demo. Dinero ficticio. Ustedes seleccionan el monto que quieren operar,
ficticio, lo recomendable es que sea bajo como el dinero que van a recargar. Y una vez que creamos, enlazamos el MetaTrader con la cuenta de Vantage, podemos operar, abrir operaciones, cerrar operaciones como si estuviésemos operando en la bolsa realmente. Entonces yo necesito que lo hagan para que, para que nosotros en la clase el día miércoles podamos abrir operaciones, sacarnos todas las dudas de eh, sacarnos todas las dudas cómo cerrar las operaciones, si abrimos dos o tres operaciones, cómo cerrarlas todas juntas, cómo tomar parciales. Hay un montón de cosas y funciones que podemos ver dentro del MetaTrader. Pero bueno, ustedes lo van a poder hacer si tienen la cuenta creada, si no, me van a ver a mí cómo lo hago y no tiene gracia si la idea es que aprendan a operar. Entonces, traten de comunicarse con Víctor, conmigo, con Claudita, cualquiera de los tres. Víctor por ahí está saturado de trabajo, porque tiene mucho trabajo. Él se encarga de todo lo que es el marketing, les ayuda a todos a cargar su cuenta, a crear, está con el tema de los brokers. eh, eh, Tiene trabajo, Víctor. Y si Víctor no les puede contestar, contáctense conmigo, contáctense con Claudia. Estamos para ayudarles a todos. Es la idea. Así que no se me amontonen todo el día martes o el día eh, o el día miércoles que todos quieren crear su MetaTrader porque no vamos a dar abasto, son muchos. Háganlo desde ahora, háganlo mañana, háganlo en el domingo. Así a todos los podemos ayudar. ¿Por qué? Porque mientras crean la cuenta de Vantage, al no estar asociado con eso, al no, mucho, que a mí también me pasó, al no conocer, hay un montón de trabas. ¿Y acá qué ponemos? ¿Y acá qué ponemos? Entonces, necesitan el apoyo de alguien que sepa. Entonces, tienen que tratar de ir creando sus cuentas y descargando el MetaTrader. Por acá vi cuando en la próxima clase, el lunes, también pueden operar con cuenta Zen. Bien, también pueden operar con cuenta Zen. Eh, eh, Son cuentas, las cuentas Zen son cuentas que operamos con centavos de dólar. No operamos directamente con dólares dentro del mercado, arriesgando quizá $10 dentro de la cuenta, sino centavos de dólar. Eh, la ganancia es menor, pero también hay mucho menos riesgo de perder mucho capital. Es muy bueno eso también. Los que quieran cargar su cuenta ya también lo pueden hacer y operar con cuenta Zen. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No tiene más consulta? Bien. Vamos a pasar un poquito a hablar de psicotrading, eh, que es sumamente importante. Yo ya les he contado, trader, que el trader en sí, hacer trading no es difícil. La clase del lunes va a ser a la misma hora que hoy, a las 20 horas. Todas las clases son a la misma hora. 20 horas, perdón, horario argentino. En Bolivia es una hora menos, 19 horas. Bien, el trading, para hacer trading, hacer análisis del mercado, conocer la estructura, conocer los patrones. Si usted le gusta y le apasiona, tiene que saber que aprender todo eso es lo de menos. Aprender todo eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque usted se sienta frente al gráfico y usted comienza a dibujar los patrones, comienza a dibujar la estructura y usted empieza a hacer backtesting, va el tiempo hacia atrás en el trading view y comienza a ver el comportamiento del mercado. Ah, miren acá, reaccionó a este soporte, como dijo el profe Julio, reaccionó a esta resistencia. Ah, miren cómo manipuló, miren cómo hizo el pullback. Eso se aprende y lo aprenden rápido. Muy rápido se aprende eso. ¿Y saben qué es lo curioso?
que aprender el comportamiento del mercado, su estructura, es el, lo que menos cuesta a un trader. Lo que le cuesta verdaderamente al trader es la psicología. Nosotros ya tuvimos una charla sobre esto. La parte psicológica es lo que le juega en contra a una persona. Hay muchos factores que afectan a una persona a la hora de ser trader en la parte psicológica. ¿Por qué? Porque el mercado es un sin límites de oportunidades donde nosotros podemos obtener ganancias. No hay reglas, no hay absolutamente nada. Nosotros abrimos nuestro gráfico, abrimos nuestra cuenta en un broker, invertimos plata y no hay límite para hacer plata. Es algo increíble. Ustedes entran al mercado y no hay regla, no hay absolutamente nada. Nadie le dice nada. Nadie le dice cómo operar, qué hacer. Entonces las oportunidades que se nos presentan son infinitas. Pero ¿qué sucede, trader? Que si nosotros no tenemos eh, nuestras propias reglas, terminamos perdiendo dinero. Entonces, ahí es cuando comienza a actuar la parte psicológica de una persona. Ahí donde comenzamos a perder dinero dentro del mercado porque no establecemos nuestras propias reglas, no establecemos nuestro horario operativo, no establecemos la cantidad de operaciones que vamos a hacer dentro del mercado, no establecemos el lotaje que vamos a usar dentro del mercado, cuánto vamos a arriesgar. Comenzamos a sobreoperar, comenzamos a sobreapalancarnos, comenzamos a querer vengarnos del mercado y este nos termina destruyendo como trader. Y recién vamos a ser rentable cuando nosotros podamos domar, cuando nosotros podamos manejar nuestra psicología. Nosotros nos establecemos reglas dentro del trading y comenzamos a respetarlas. Hoy, y, y es algo que he visto en las clases anteriores que hemos estado teniendo, hay mucho miedo de operar, mucho miedo de invertir dinero en la bolsa, en el mercado bursátil. Y es totalmente normal tener miedo. Yo lo tengo. eh, y todos debemos tener miedo de perder dinero dentro del mercado, perder nuestros ahorros. Y es algo que he estado viendo y este tema es importante tocarlo y es importante que todos lo comprendamos. Cuando nosotros tenemos miedo dentro del mercado, nosotros comenzamos a dudar. Comenzamos a dudar y eso es lo que nos hace perder muchas veces parte de nuestro capital, la duda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una zona marcada para operar, tenemos una zona marcada para abrir nuestro trade, conocemos de vela, pero nosotros por miedo no entramos en el momento que el mercado nos indica que podemos entrar, en la señal que el mercado nos da para poder entrar. Y entramos cuando el movimiento ya se nos comenzó a dar. Ya hizo el pullback, entramos dentro del mercado. Trader, y ese miedo que nosotros tenemos a entrar en nuestra operación, puede que se nos dé la operación, pero puede que haya un retroceso y también nos saque y perder parte de nuestro capital. ¿Cuánto de nosotros, cuánto de ustedes han perdido grandes oportunidades en la vida por el miedo? Porque no me tengo que ir lejos o no porque tengo que hacer esto, tengo miedo de hacer esto y por miedo no lo hacemos y nos perdemos grandes oportunidades en la vida. Es exactamente lo mismo dentro del mercado. Nos perdemos grandes oportunidades de vivir, de independizarnos económicamente por miedo. Entonces es importante, trader, que nosotros aprendamos a ser neutros cuando estamos dentro del mercado, a ser neutros cuando operamos. Es importante que nosotros podamos comenzar a dominar nuestra mente. ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos hace dudar.
El miedo nos hace quedarnos atrás. El miedo a no querer invertir en la bolsa nos hace perder la oportunidad que hoy tenemos de aprender a hacer trade. Cuando Ebenezer hoy le está dando todas las herramientas para que ustedes puedan aprender, le está dando las herramientas para que ustedes puedan aprender a crear su broker, a abrir su MetaTrader. Hay señales durante toda la semana donde prácticamente el 90% de las señales son efectivas y salimos con ganancias. Y por miedo no nos animamos a avanzar. Pero no solamente el miedo a dar un paso a poder quedar nuestra cuenta, a fondearnos y a poder operar y obtener ganancias, sino miedo dentro del mercado, van a sufrir miedo como trader. Cuando ustedes se larguen solo, aprendan la estrategia, digan, yo ya sé cómo se comportan las velas, yo ya sé dónde entrar el mercado, el miedo se empieza a apoderar de nosotros y empezamos a dudar y empezamos a perder grandes oportunidades que nos da el mercado para irnos con una tendencia y tener buena ganancia de ellos. Entonces, quizás ustedes ahora no están operando, están aprendiendo, pero todas estas cosas lo van a experimentar. Todo, absolutamente todo lo que yo le estoy comentando en esta hora, van a terminar experimentándolo. Entonces, ahora Julio, el que les habla, le está enseñando y le está anticipando lo que ustedes van a vivir. Le está anticipando lo que ustedes van a sentir cuando abren una operación. Le está anticipando lo que va a suceder si ustedes no crean sus propias reglas dentro del mercado. Si sobreopera, se sobreapalancan. Entonces es importante, trader, que escuchen los consejos que le estamos dando en esta hora, que escuchen a disciplinarse y comiencen a disciplinarse desde ahora. Es como un niño, como un hijo que nosotros tengamos, o una planta. Si nosotros lo corregimos y lo formamos desde chiquito, el niño, la planta va a crecer derecho. Pero si nosotros nos malacostumbramos, si nosotros no le enseñamos de chiquito, no lo educamos, no lo formamos como deben ser, la planta o el chiquito va a salir torcido y después va a costar mucho poder disciplinarlo, mucho, nos va a costar mucho llevarlo por el camino correcto. Entonces, ahora que están iniciando trader, nuestro consejo como mentores, como academia, es que de ahora comiencen a formarse como trading profesionales, comiencen a formarse eh, con una base sólida, con una estrategia sólida. Es por eso que yo le estoy pidiendo, hace un rato le pedía sobre crearse las cuentas demo sin dinero, para que nosotros comencemos a operar de una base sólida, comencemos a tomar señales eh, y comencemos a conocer el mercado desde ahora. ¿Para qué? Para que dentro de un mes, cuando ustedes puedan marcar sus zonas, puedan operar dentro del mercado, ya sepan cómo se hace, ya no tengan miedo de abrir una operación. Ya esa etapa maduremos como tres y esa etapa la hayamos pasado y no dejarla para que nos suceda en un futuro, de acá a un par de meses, que sobreoperemos y comienza a surgir el miedo en nosotros y comenzamos a perder dinero entre el mercado. No, no tenemos que llegar a eso. Tenemos que formarnos sólidos ahora, que nosotros abramos una operación sin miedo, que nosotros operemos dentro del mercado sin miedo. Entonces ahí nos vamos a formar como trader con una base sólida, rentable desde ahora. Y lo mismo surge para la vida cotidiana, la vida de todos. Nosotros cuando tenemos miedo nos paralizamos. Nosotros vamos, yo soy una persona que maneja mucho. Hay días que manejo en la camioneta, en mi trabajo,
Quizá ustedes alguna vez han escuchado que yo trabajo en el rubro del petróleo. Hay días que recorro 600, 800 kilómetros por día. Y hay veces que toda la semana hago la misma cantidad de kilómetros, día tras día. Pero si yo tuviese miedo a manejar, yo estaría propenso a tener un accidente seguramente en la ruta. ¿Por qué? Porque me paralizo, me abatato, me quedo congelado a lo que suceda. Entonces, ¿qué opción tengo yo como chofer, como empleado? ¿Qué opción tengo yo de dominar ese miedo? De ser práctico, de que cuando yo salgo a la ruta salir confiado, lo que estoy haciendo es lo correcto, no dudar si tengo que frenar en un obstáculo, no dudar si tengo que frenar, tengo que frenar. Si tengo que tirarme una banquina, tirarme al costado de la ruta, lo tengo que hacer y es instantáneo. Y rige para la vida cotidiana, rige para el trading. Si nosotros vamos perdiendo en un trade, no tenemos por qué dejar desarrollar esa pérdida. Nosotros tenemos que salirnos, reaccionar y decir, no, si yo me hago a un lado, voy a tener otra oportunidad. Y eso es dominar el miedo, eso es ser frío, eso es actuar con la cabeza de una forma consciente de lo que estamos haciendo, qué es lo correcto. Entonces debemos aprender esto. Trader, yo sé que ustedes, la mayoría son grandes y lo que yo estoy diciendo es obvio. El consejo que yo le estoy diciendo, seguramente van a decir, eso ya lo sé, pero bueno, yo le estoy anticipando lo que va a suceder dentro del mercado y yo le estoy ayudando a que de ahora no tengan miedo, que estén confiados, sepan cómo reaccionar, sepan qué hacer. Sepan confiar en lo que están haciendo. Sepan que si ustedes van a invertir un dinero dentro de la cuenta, ir confiado que no lo van a perder, que van a saber reaccionar delante de una pérdida. Van a saber cuándo tomar ganancia, van a saber cuándo salir en una pérdida. Es sumamente importante dominar nuestra mente, dominar nuestro miedo. Entonces, trader, el consejo para este día viernes de psicotrading, hablar del miedo, que todos lo experimentamos, trader chiquito como trader que tienen mucho capital experimentan el miedo porque nadie quiere perder, todos queremos ganar, pero perder de, es parte de hacer trading. Pero ¿cuál es nuestra función como trader? ¿Cuál es nuestro objetivo como trader rentable? Es que nuestras pérdidas sean mucho menor que las ganancias que obtengamos. Si perdemos uno, tenemos que ganar dos. Si perdemos dos, tenemos que ganar cuatro. Esa es nuestra función como trader. No porque estamos frente a una pérdida nos frustramos, nos abatatamos, nos congelamos. No, no, porque vamos a tener nuestra revancha. Vamos a tener nuestra oportunidad. Entonces, si sujetamos las pérdidas, perdimos uno, sabemos que la próxima vez vamos a ganar dos. Si perdimos dos veces seguidas, sabemos que la próxima vez vamos a ganar cuatro. Pero no tenemos miedo. No tenemos miedo porque el miedo nos paraliza. El miedo nos hace perder dinero. El miedo nos hace cometer errores gravísimos que no tienen vuelta atrás. Eso es lo importante de saber de un trader profesional. Si el mercado se nos va en contra, tenemos que saber cerrar una operación. Saben que yo conocí una persona dentro, si Claudia está acá, también ella la conoce. Habría operaciones de 0,01 el lotaje mínimo en dólares que puede operar dentro del mercado. En 100 pip, que se te vaya en contra, solo perdés $10. Solo perdés $10. Bueno, esta persona tristemente por tener miedo de cerrar una operación y creer que el mercado se iba a dar vuelta otra vez, iba a llegar a su TP, dejó de desarrollar. Y esto fue hace un par de semanas atrás, con toda la tendencia bajista que hubo.
Hace un tiempito atrás perdió su cuenta. Llevaba pérdida de $800 dentro del mercado por miedo a cerrar la operación. Y cada vez que se volvía más grande el monto, más miedo tenía de cerrar la operación porque ella decía, en cualquier momento el mercado va a ir a la alza otra vez y esa pérdida que tengo la voy a recuperar. Y pasó. Verónica se llama la chica. Pasó, perdió mucho capital y solamente con un lotaje chiquitito, por miedo a cerrar una operación. Si ella lo hubiese sujetado cuando tenía 100 pip, si ella lo hubiese sujetado, solamente hubiese perdido $10, pero quemó su cuenta. Entonces, el miedo a cerrar una operación, eso se llama psicotrading. A muchos les pasa, a muchas personas les pasa dentro del mercado. Quizá dentro de este Zoom, que somos, ¿cuántas personas? 32 personas, a más de a uno le pasó que por miedo de cerrar la operación, su stop loss de 100 pip dejó de desarrollar las pérdidas y perdió su cuenta o perdió gran parte de su capital. Entonces, trader, debemos educarnos con una base sólida, debemos educarnos con una base donde sepamos y llevemos el control de la situación en todo momento. Es el consejo que le damos nosotros como mentores. Me pueden preguntar a mí, le pueden preguntar a Víctor, le pueden preguntar a Claudia. ¿Se negocia con el stop loss? No se negocia. Si el stop loss es de 100 pip, es de 100 pip. ¿Lo perdimos? En la próxima operación vamos a volverlo a recuperar. Pero si nosotros movemos nuestro stop loss, la pérdida puede ser mucho mayor y vamos a tener miedo, eh, vamos a tener miedo a cerrar la operación y vamos a terminar perdiendo nuestro capital. Entonces, tenemos que llevar el control de la situación en todo momento para poder eh, eh, dominar el mercado, para poder ser disciplinados dentro del mercado. Bien, trader, no sé si alguno tiene alguna pregunta, duda, sugerencia. Eh, Todos bienvenidos. Ya estamos terminando este Zoom. Pueden preguntar lo que ustedes quieran. Así que estoy abierto a sus preguntas. Bueno, se ve que fue un éxito porque nadie tiene preguntas. Profesor, Sí, sí. prof- Jimena, sí, dígame. ¿predomina más la estructura o las noticias fundamentales? La, Van de la mano los dos, tanto la estructura como de las noticias fundamentales. Pero ¿qué sucede muchas veces? ¿Qué sucede muchas veces dentro del mercado? Cuando se va a dar una noticia fundamental, pónganle. Todos sabemos que Donald Trump va a anunciar que va a aumentar los aranceles otra vez a China y que lo va a anunciar acá a 10 días. Y ya tiene la conferencia de prensa, ya tiene todo el circo armado para, eh, para anunciar que va a aumentar las tasas de interés a China. ¿Qué sucede cuando hay estos tipos de noticias? El mercado se comienza a anticipar esa noticia y nosotros podemos ver reflejado quizá unas semanas, 2 semanas antes, comenzamos a ver reflejado que el mercado va alcista, alcista, alcista. Y cuando llegue el momento de la noticia que Donald Trump se para frente a la prensa y anuncia, ya el movimiento fue dado. Eso es lo que sucede. Ahora, es distinto una noticia que no se sabe qué va a suceder. Pónganle, Donald Trump dice que va a haber
va a dar una conferencia de prensa y no sabemos qué va a hablar. No sabemos para qué va a decir. Entonces, quizá en ese momento que comenzó a hablar, dijo, voy a subir las tasas de interés a tal país. Y el mercado pegó un mechazo grandísimo en ese mismo instante. Es así como sucede en las noticias. Hay noticias que tienen alto impacto en el momento y hay noticias que se desarrollan quizás 1 o 2 semanas antes de que surja la noticia porque ya se va a saber qué va a suceder. Van de la mano. Ahora, la estructura respeta la noticia, sí la respeta. ¿Por qué? Nosotros podemos ver, eh, disculpe, ¿ven la pantalla de TradingView? No, no se ve. ¿No se ve? Solo el loguito se ve. ¿Ahí? Tampoco. Ahora sí. Ya se ve. Perfecto. Yo hace mucho tiempo atrás quemé una cuenta a causa de querer operar noticias y era una cuenta que para mí en ese momento era grandecita, eh, esa cuenta para mí era grandecita y la quemé a causa de querer operar noticias. Por eso yo muchas veces les digo, trader, es mejor que no operen noticias. Es mejor que no operen noticias. Quizá esta no fue una noticia, pero algo importante surgió acá que pegó este mechazo tan grande. Algo tiene que haber habido acá. ¿Por qué? Por la vela que dejó de manipulación. Bueno, supongamos que esta fue una noticia. Cuando hay una noticia, ustedes me dicen, ¿qué respeta el mercado? ¿Más estructura o más las noticias fundamentales? Las noticias hacen de que el mercado reaccione. Las noticias fundamentales hacen que el mercado reaccione. Pero ¿qué pasa en las noticias? Por más que reaccione el mercado, siempre respete una zona de soporte o de resistencia. Pongamos que esta haya sido una noticia. Fíjense, el mercado respetó a rajatabla, lo respetó a este soporte. Fíjense cómo lo respetó. Siempre que hay una noticia, la noticia va a bajar con mucha fuerza, pero va a bajar hasta un soporte o una resistencia. Siempre va a respetar la estructura del mercado. ¿Qué es lo grave de la noticia a la hora de operar? ¿Qué es lo grave? Que no sabemos cuánto va a ser esa manipulación. Porque si esta fue una noticia, fíjense, bajó desde el 4070 acá, o pónganle que el mercado ya estaba acá arriba, ¿no? 4120, pónganle para hacerlo redondo, al 4000, al 4000. Fueron 1200 pip en una sola vela. Es muchísimo. Imagínense que yo le pongo el MetaTrader eh, con un lotaje de 0,1. Esos fueron $1200. Si yo entré en una compra acá porque yo creía que el mercado iba a subir y yo no puse mi stop loss, fueron $1200 que hubiese perdido. Entonces, ¿respeta la estructura del mercado? ¿Las noticias? Sí la respeta Trader. Siempre respeta la estructura. Había una noticia muy grande para acá atrás que yo el otro día la vi. A ver si la podemos encontrar. No, no la vamos a encontrar porque no recuerdo qué fecha fue.
Las noticias reaccionan al mercado. Las noticias reaccionan al mercado, pero reaccionan respetando la estructura. Es muy importante conocer la estructura del mercado. Algún día, cuando tengan ustedes experiencia en operar, operar noticias, cuando ustedes tengan experiencia, ustedes van a saber de que el mercado eh, va a reaccionar a una estructura. ¿Qué estructura? No la sabemos, pero vamos a saber que la noticia cuando comenzó a perder fuerza es porque se va a dar vuelta y va a llegar hasta ese soporte o esa resistencia. Y ahí donde conocemos eh, que el mercado va a llegar hasta ahí. Muchas gracias. ¿Qué Profe, activos gracias. son menos? De nada, Jimena. ¿Respondí tu pregunta? Perdón. Sí, profe, quedó claro. Muchas gracias. Bien. ¿Qué activos son menos volátiles y seguros para operar? A mi parecer, el oro no es para principiantes o cuentas chicas. El oro es un poco complicado, sí. Sé que hay activos que son mucho más tranquilos para operar. Los movimientos son mucho más, con menos liquidez, menos movimiento. Pero ¿qué tiene el oro de diferente al otro activo? Que el oro, cuando usted lo aprendió a operar, y su base va a ser el oro, eh, el beneficio que le puede sacar es mucho mayor que cualquier activo. Usted va a operar euro dólar, usted opera en el oro, póngale con 0,1, movió 300 pip, con 0,1 movió 300 pip, son $300. Ahora usted opera la divisa euro dólar, movió la misma cantidad de pip con 0,1 y va a tener una ganancia de $10. O se va a tener que sobreapalancar, póngale, va a operar con un lote, y bueno, capaz que va a tener un poco más de ganancia, va a tener $300, $400, pero si el mercado se le va en contra, va a perder una cantidad de dinero igual. Entonces, el loro cuesta aprenderlo, cuesta un poco más quizá analizarlo, pero una vez que nosotros aprendamos a analizarlo, aprendamos su comportamiento, aprendamos sus patrones, sus velas de liquidez, vamos a poder operarlos tranquilos y vamos a obtener mayor ganancia de un solo mercado. Ahora, ¿qué consejo les doy yo? Muchos, y he visto en otra academia y me han dicho, y yo les he preguntado, ¿qué operan ustedes? Lo que se mueva. Lo que se mueva nosotros operamos. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo porque los mercados se mueven totalmente diferente. No podemos comparar cómo se mueve el Bitcoin con el oro. No podemos comparar cómo se mueve el euro dólar con el oro o con el Bitcoin. Son patrones totalmente diferentes. Entonces, si no aprendemos nosotros a operar el oro de una forma efectiva, ¿para qué nos vamos a, a tirar a un horizonte donde hay diferentes patrones o querer aprender diferentes mercados si todavía no podemos aprender uno solo? Entonces, mi consejo, si a ustedes les gustan otro tipo de divisa, adelante, pueden estudiarla, aprenderla y operarla. Y pueden estar dentro de la comunidad también si quieren. Pero nosotros enseñamos el oro porque nosotros necesitamos enseñar un solo activo, conocer el comportamiento de un solo activo y, y tomar ganancia de un solo activo. Yo voy a operar otro mercado cuando ya diga, listo, ya no tengo nada más que aprender del oro. Pero eso me va a parecer muy raro porque el oro va cambiando su comportamiento conforme van surgiendo noticias a nivel mundial. Entonces,
Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo. Hace 2 meses atrás, fíjense, ahora nosotros podemos, si queremos, podemos usar stop loss de 50 pip, pero hace 2 meses atrás había velas que de 5 minutos que tenían una liquidez capaz que de 800, 900 pip. Cambió su comportamiento, los patrones los siguen respetando, los soportes y resistencia los siguen respetando, pero el recorrido de una vela es mucho mayor. Entonces, hay activos más tranquilos, pero nosotros necesitamos enfocarnos en un solo activo y aprender un solo activo para poder ser, por decirlo de alguna forma, profesionales en un solo activo. Que nosotros veamos el gráfico y sepamos qué movimiento va a haber. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, ya sabemos su estructura, ya sabemos sus manipulaciones, ya sabemos su comportamiento de vela, ya sabemos sus patrones. Es un consejo. Si ustedes quieren operar otro activo, adelante, cada uno es dueño. Pero nosotros operamos el oro. Nos gusta el oro, aprendemos el oro, conocemos el oro y yo creo que vamos a seguir con el oro por un tiempo más. Bien, ¿alguna otra pregunta, traders? Bien, vamos a dejar de grabar en este momento entonces. Mm, mm, Detener grabación.